parte de allá. Why is everybody, all the police, all the army are masked? What's the reason for that? Porque vamos a ingresar a un centro de alta peligrosidad. Entonces es muy importante que el personal militar vaya con los rostros cubiertos y con ningún nombre, algún identificativo para que ellos puedan tomar represalias y conocer quién intervino el día de hoy dentro del centro penitenciario. Continúen. Gracias. Hola. What are you looking for in these bags? Lo que buscamos en las bolsas son los armamentos prohibidos, ya puede ser navajas, cuchillos, pistolas, munición, droga. Todo eso es lo que buscamos al momento de que ingresan los alimentos acá al CPL. Drie maanden geleden werd de staat van beleg afgekondigd hier in Ecuador omdat het echt totaal aan de hand liep. En het leger heeft ingegrepen, ook in gevangenissen. Want dit was gewoon een soort van hotelletje voor sommige mensen. Dit soort tafereelen zag je echt niet hier. Het leger dwingt ze gewoon om te sporten, om te zingen, om de Bijbel te lezen. De regels zijn veranderd. Maar de grote vraag is natuurlijk, voor hoe lang? Hoe lang kan het leger dit volhouden? Esta era la celda de alias Santos. Cuando Fuerzas Armadas ingresó el 14 de enero de este año, pude evidenciar cómo vivía el líder de la organización terrorista Los Tiguerones aquí en esta cárcel de Esmeralda. Ah, he broke this one also. Dentro tenía un gimnasio. Gymnasium, this guy. Sí. Oh, wow. Tenía un gimnasio, cuadros, tenía muñecos de algodón. Disfrazados de tigres, sus cortinas. Dit is niet in een hotel of zo. Dit is gewoon hier op deze plek. Dit is dus een van de gangleiders. Hij had de hele cel laten ombouwen. Een stukje afgebroken, want hij vond het allemaal te klein. Had een jacuzzi, een gym en ontzettend veel sneakers. Ja, dit is de luxe leven die ze leden hier 3 maanden geleden nog. En dit hebben ze allemaal afgebroken en alles werd teruggebracht tot een simpele cel. Ik dacht dat dit telefoons waren, maar dit zijn gewoon hulsten van een pistool. Die zijn voor het pistool, hè? Dit is het verhaal van een toeristische trekpleister. Een prachtig land dat in korte tijd een gewelddadige narco-staat werd. Dit is Ecuador. Veel van de cocaïne die in de Rotterdamse haven wordt onderschept, komt uit dit land. En terwijl bij ons in Nederland veel mensen graag een lijntje snuiven, is hier zo'n beetje alles ontwricht door de drugshandel. Vorig jaar werden in Ecuador meer dan 8000 mensen vermoord. Eén van hen is Fernando Villavicencio, die meedeed aan de presidentsverkiezingen. Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte. Dit is Veronica, de weduwe van Fernando. 9 maanden geleden werd hij vermoord in opdracht van een drugskartel.
Veronica woont met haar 3 kinderen in de hoofdstad Quito. Sinds de moord op haar man wordt ook zij zwaar beveiligd. Voordat ik bij haar naar binnen kan, zijn de auto en alle spullen gecheckt door 6 gewapende beveiligers. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Sigan, por favor. Uit veiligheidsoverwegingen mogen ze niet gefilmd worden. Te ofrezco un cafecito, agüita. Coffee would be great, thank you. Vamos a la cocina. How are you doing, Veronica, after what happened? ¿Cómo estoy? Es una pregunta que no puedo responderla todavía, porque dentro de la tragedia que nos tocó vivir, ha sido duro, bastante duro el tema mediático, el tema judicial, la propia seguridad. Mira, actualmente mantengo un riesgo del 90% de que atenten contra mi vida, por eso tengo la seguridad que ustedes acaban de ver. Are your kids also being escorted by the police to school and to their friends and everywhere they go? Sí, mis hijos se trasladan a la escuela todo el tiempo con la seguridad de ellos, porque ellos también tienen seguridad. De hecho, la policía que está con ellos está dentro de la institución educativa. Ya están acostumbrados. Es una cosa que se va procesando todos los días. Perder a un esposo no es fácil, perder un padre, un amigo. Además, se perdió un candidato a la presidencia de la República. Lo que está pasando en el Ecuador es muy grave. Nosotros, un país pequeño, lindo, tenemos todo para ser una sociedad progresista, trabajadora y salir adelante. Solamente dejamos que el narcotráfico se permee en todas las instituciones y estemos en la situación que estamos. Where were you the day that he got shot? And how did you find out that he was assassinated? Yo estaba en Estados Unidos, en Washington. Me llamaron y me dijeron, le dispararon a Fernando, ¿dónde estás? Ese fue el de los momentos más horrorosos que me haya tocado vivir. Bien feo. He tratado de que los niños tampoco vean esas imágenes, pero es imposible. El internet está todo abierto y las imágenes circulan todo el tiempo, pero son imágenes muy dolorosas para nosotros, son es muy feo para nosotros. Y todo esto ha sido muy fuerte y muy duro para Martín, que es el más chiquito. ¿Cómo le explicas a un hijo que han asesinado a tu papá? Es algo que yo no podría hacer, no sé cómo se hace además, pero él entendió que su papá estaba herido y íbamos al hospital y no, en realidad fuimos a la funeraria. I see a vest there. Is this your vest that you wear to go out? Yo salgo todo el tiempo con chaleco cuando iba a las... Es del jefe de la seguridad y este es el mío, el que yo me pongo siempre. Esto es el día a día que lo estamos pasando. Ya van a ser 8 meses que tenemos que movernos así. Fernando tenía varios chalecos, pero no los usó. Él no creía de hecho, me decía que no se ponía el chaleco porque si le quieren matar le han de meter un tiro en la cabeza. Y desgraciadamente él murió de un tiro en la cabeza. Dit is dus de nieuwe realiteit. Nooit meer het huis uit zonder vest en zonder bewaking. De afgelopen 2 jaar is het geweld in Ecuador explosief gestegen. President Noboa heeft de oorlog verklaard aan de drugsbendes.
Er is een avondklok en overal op straat zijn het leger en de politie aanwezig. Maar het gevoel van veiligheid is eerlijk gezegd ver te zoeken. Een beroepstak die enorm onder druk staat is de journalistiek. Tijdens mijn research probeerde ik in contact te komen met journalisten in Ecuador. Maar vele van hen zijn tijdelijk ondergedoken of het land uitgevlucht. Ik heb afgesproken met Susanna, een journaliste die wel durft te praten. Maar ook hier mag ik niet laten zien waar ze woont. Are you afraid? Claro, soy una persona. Antes que periodista, soy persona. Soy ciudadana y me atemoriza muchísimo lo que pasa en mi país. Lamentablemente en Ecuador, la sociedad ecuatoriana no ve a los periodistas como unos aliados, sino más bien como unos enemigos. Y eso hace mayor aún la vulnerabilidad de los periodistas acá en este país. El año pasado aumentó, por ejemplo, casi en un 300% las amenazas de muerte contra los periodistas. What kind of threats, what kind of danger have journalists been facing here in Ecuador? Van a sus casas, ponen explosivos o ponen artefactos que los tratan de, digamos, dañar físicamente o de enviarles un mensaje de que los están observando de lo que están haciendo y que pues les obligan a que se callen. Y muchos periodistas de Ecuador lamentablemente han tenido que autocensurarse por el miedo a que les pase algo a ellos y a sus familias y a sus equipos. Y algo insólito que ha pasado en Ecuador en este año es el ataque armado que vimos a un canal de televisión mientras transmitía, en pleno horario familiar, transmitía las noticias para emitir un mensaje de violencia y de amedrentamiento para toda la sociedad ecuatoriana. Violencia en Ecuador. Hombres armados interrumpen transmisión de televisora en Guayaquil y amenazan a periodistas. Claro, ahí estaban colegas muy cercanos nuestros que habían trabajado para la Fundación Colaboradores. Una de ellas es Alina, que es la jefe de redacción de TC Televisión, una periodista extraordinaria. Y la vimos ahí gritando, la vimos ahí suplicando por ella, por su vida y diciendo los nombres de sus hijos. A nosotros nos destrozó eso, o sea, ver a nuestros amigos ahí en una situación tan inhumana, tan terrible. Susanna stuurt een bericht naar Alina, maar ze weet nog niet of ze mij wil ontmoeten. In afwachting daarvan reizen we naar de stad Esmeraldas, in het noordwesten van Ecuador, vlakbij de grens met Colombia. Dit is het kloppend hart van het bendegeweld en de drugshandel. Ik ga zo op pad hier in deze wijk en het is heel gevaarlijk, dus we moeten alles achterlaten wat wij hebben. En niks meenemen wat kan opvallen, want anders kan je gewoon beroofd worden. Deze wijk is het terrein van één van de meest gevreesde bendes in het land, de Tiguerones. Dit is de gang van alias Santos, de gangleider die van zijn cel een luxe hotelkamer had gemaakt. Nou ja, je ziet hier dat het huis beschoten is. Hier zit er 1 schot. Oh ja, hier nog 2 andere. You live here in this neighborhood? Sí. What can you tell me about Santa Marta? Todo bien, bonito, alegre, atractivo. Tranquilo. Sí. I hear different stories, you know, in the news they say stuff, and people said, you know, it's a rough neighborhood. No, eso es lo que parece, aquí estamos tranquilos. When we came to this neighborhood, they told us, take off your chain, take off your rings, your watch, but I see you have a lot of rings. Tell me more about them. What is the story? Nada. No, pues ya que gusto, pero más eso que los otros lo tengo en la casa.
Have you ever been shot or stabbed? Because I see some wounds here. Sí. 1, 2, 3. Uy. Machete or pistola? Todo. Oh. Entró por aquí y me salió por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Deze ring zegt me wel genoeg. Dat was toch echt een tijgerkop. Het symbool van de gevreesde bende, de Tiquerones. Have you been affected by gang violence or by drug violence here? Sí, en familia sí, pero gracias a Dios lo hemos superado. Sí, tuve fracaso también, la pérdida de un hijo también, pero bueno, eso ya es secundario, sí. What happened? Lo asesinaron. Lo desaparecieron y no pudimos encontrar a él. Was your son in the gang or? No, o sea, sí estaba en el mundo de la drogadicción, pero no estaba en pandilla. He's never found? No, ya un año y nada. After what happened to your son, have you ever thought, you know what, I'm fed up with this life here, I want to take my family and move to another place? Sí, muchas veces, sino que la economía no da para salir a otro lugar, porque yo encantado la voy a sacar a mis hijos de aquí. Tengo uno de 16, y uno de 17 y uno de 15. You can always join a gang and make a lot of money. No, una pandilla no, para mí no. Primero el estudio, que es lo que uno que van a sacar en adelante. En mi concepto no va. Hola, señor. Who is that kid over there? Es mi tío. Él falleció por la delincuencia. Él también trabajaba en el negocio de la comida, de la guatita, entonces él había sacado una moto nueva y llamaba mucho la atención. Entonces él cuando estaba vendiendo la comida le llegaron unos chicos y le dispararon. 2, 3, 4 tiros le dieron. Entonces él estuvo como 2 días en el hospital y no aguantó y falleció. How old was he? Tenía 22 años. 22. Ajá. Era jovencito. Ella es mi tía, ella también murió por la delincuencia. Ella estaba con mi tío, ella también trabajaba y mi tío también trabajaban en Las Palmas, en la playa. Y a lo que ellos venían, había un enfrentamiento y ellos venían en la moto, la que está ahí, y a ella le cayeron 2 disparos. En la espalda, creo fue. Y ahí, ella también ya lleva como 6 meses más o menos. When your mother goes out to work, or your dad, or even you, are you afraid that they might not return that day? Sí, de verdad esa preocupación es constante porque la delincuencia está fuerte, pues. Mi papá trabaja también arriba en el centro y a veces da un poco de miedo que lo asalten o cosas así, pero él siempre se cuida y trata de llevarme muy bien las cosas, tratar de estar en paz, armonía, todo. Er zijn in deze wijk zo vaak vuurgevechten dat veel mensen de hele dag binnen blijven. Er is eigenlijk maar 1 plek waar niet geschoten wordt. Naast de kerk is een afgesloten pleintje waar kinderen heen kunnen. Een plek waar de drugsdealers niet komen. En waar de invloed van de gangs even ver weg lijkt. Maar de realiteit is dat vrijwel geen kind eraan kan ontkomen. How would you describe this neighborhood? Como peligro. Como peligro. No hay como otra forma de describirlo. Have you been affected by gang violence or by drug violence here? Pues la verdad sí me ha afectado porque he tenido 2 familiares que han matado, han asesinado por las bandas delictivas, han tenido problemas con ciertas personas que son de ese tipo de personas y sí. Yes. Él is ladrón. Hier weer eentje die... zijn oom is op 26/1 ook doodgeschoten. Zijn oom was ook een lid van de bende. Tu tío, hè?
Het is geen toeval dat deze plek wordt bevochten door bendes. Precies hier begint de mangrove. Die leidt naar het open water. De kleine bootjes liggen er verlaten bij, maar ze zijn volop in gebruik voor drugstransport. Llegaron otras personas de otros barrios que querían apoderarse de esta cosa, y uno tocó hacer cosas que no tocó hacer, pues, para no dejar que otras personas lleguen aquí a nuestro barrio, ¿sí me entienden? When you say I'm defending the neighborhood, how do you do that? O sea que, ya pues, con muchas cosas y tal, llamando, matando los unos a los otros, ¿sí me entienden? Het leger en de politie proberen overal om het geweld in te dammen. Maar de realiteit is dat er tienduizenden zwaar bewapende drugscriminelen zijn. En die zorgen niet alleen voor een geweldsexplosie, ze hebben ook invloed tot in de hoogste overheidsinstanties. Inmiddels heb ik bericht gehad van Susanne. Alina, de journaliste van het tv-station, is akkoord om mij te spreken. Hola. Si vamos a la misma dirección. Ook zij woont in een zwaar beveiligde buurt. De gijzeling is nu 3 maanden geleden. Hi, Alina. Hi. How are you doing? Nice to meet you. Welcome to my house. Thank you very to much. Guayaquil. Thank you very much. Come in. Thank you. I think everybody in the whole world saw the images and how horrific they were. So I can imagine how you must have felt that day, you know, especially as a colleague, of course, of mine. Yes, I think you can fully understand me, because as a TV journalist, you always think that when you are in this kind of situation, this gunshot situation, you're going to, I don't know, stream or something like that, but I couldn't even stand up, I couldn't even talk, I was shaking the whole time, so it was difficult. Why do you think that they targeted your program? They didn't ask for money. They didn't ask for the freedom of somebody. They wanted to make a statement, a big statement. They wanted to spread a message of terror. And I think they achieved that goal. You know that he quit? Oh, he quit the job. He resigned after 23 years of working in this TV station. Well, yeah. I mean, there were so many guns held to his head. And I I can't blame him. No, this is crazy. Vengan para acá, vengan para acá. One of them is talking by the phone with somebody the whole time. And this somebody is called La Firma. Aquí le metemos. This guy on the phone is telling them what to do. So when the police came in with the choppers and the gunshots and the bombs and everything like that, they started to get nervous because they didn't have figured out a way to exit. They were super young. They were old enough to be my sons. When you were there, terrified, you're also thinking about your family. Of course. What were they doing at that moment? Do you know what your husband and children were doing? Oh my God, that's the worst part for me. As I said, I have a 14-year-old daughter who has access to social media. Yes. And at that point, she was with her friends at the middle school. Por favor, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. I was thinking, if this is my last minute on earth, I just want them to know that I love them. That's everything to me. What happened to these guys? Were any of them caught? Yes, 13. They were arrested.
the same day. Many people have asked me, what would you want to happen with them? And I'm always saying, I don't want to anybody kill them. I don't think that's the solution for the problem. I feel deeply sorry for them because they were so young. I feel deeply sorry for them because the system had failed to them. They are in jail now, but what would you think is going to happen to them on jail? I don't, and even in the Netherlands, I mean, once they go in jail, they come out even more, you know, more gangster-wise. They have more connection. It's like a university of crime, right? Exactly, exactly. So I feel deeply sorry for them. Hey, compañero, ¿qué le prometemos a la patria en este día? No robar, no matar, no engañar, para que te joden y te paz. El tiempo, 2, 3. Hoy no perderé el tiempo, quejando de mi suerte. Buscaré la mejor manera de matar el tiempo, porque el tiempo... In de gevangenissen is er inmiddels wel wat veranderd. Op dezelfde dag als de gijzeling van Alina in de televisiestudio ontsnapte een beruchte drugsdealer uit de gevangenis. De president riep de noodtoestand uit en het leger nam de controle over. In deze gevangenis, waar gangleider alias Santos zo comfortabel leefde, heerst nu een strak regime. Het lijkt erop dat het luxe leventje van de gevangenen ten einde is. How many cartels are active here? Nosotros en el Ecuador no tenemos carteles. Sin embargo, estamos influenciados de los carteles mexicanos que tienen injerencia en las organizaciones delictivas o los grupos irregulares armados que operan en el lado colombiano. Nosotros, nuestro país es un país de tránsito de la droga. No somos un país de producción de droga. Ese es cómo nos toman en cuenta estas organizaciones o estos carteles para poder emplear a los grupos delincuenciales en el Ecuador para asegurar las rutas de la droga. Consecuentemente, estas organizaciones causaban mucho terror en la población, mucha inestabilidad en el país, que incluso se estaba penetrando en diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana. Hola, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús, hola Jesús. What did you do to end up here in jail? Drogas. Were you dealing drugs or exporting drugs? Exportado. How many kilos did you have? 4 kilos. And why were you doing it? Buscar otra vida por mi familia, mis hijos. Que a veces lo que uno, por decir yo, mi vida mía, cantaba en mis buses, pero no hacía lo mismo que me daba. How many kids do you have? 7. 7. Uy, uy, uy. And how long do you have to stay in jail? Me dieron 10 años. Ah. $1500 mannen zitten vast in deze gevangenis. En eigenlijk heeft iedereen hetzelfde verhaal. Hola. Dat van armoede, drugs en geweld. Why are you in jail, señor? Muchos estamos por delito de droga y por querer atentar contra la vida de otras personas. Hola, señor. What were you doing when you were caught? Were you selling drugs or were you transporting drugs? Transportaba, traía. And how many kilos were you transporting? 13. How much money do you get from transporting drugs? 13 kilo drugs to Guayaquil? $500, $1000. Nou, we zijn net klaar met filmen hier in de gevangenis en we krijgen deze foto door. Het is een jongen van 15 jaar oud.
Zoals je ziet, die wordt aangehouden door het leger. En die is echt zwaar verminkt, zwaar toegetakeld. De buurtbewoners hebben dat gedaan omdat hij op zijn 15e al zijn eerste moord heeft gepleegd. Dit soort jongens uit dit soort arme wijken worden gewoon ingehuurd om klusjes op te klaren voor de kartels en de gangs hier in dit land. 15 jaar en je leven is voorbij. Niet voor niks recruteren drugsgangs jonge jongens. Als je eenmaal in hun greep bent, is het moeilijk om uit die tentakels te ontsnappen. Ik heb afgesproken met een ex-ganglid. Hij woont nu ver weg van zijn eigen stad. Hij wordt met de dood bedreigd. En daarom kan hij niet herkenbaar in beeld. How old are you now? 21. And how old were you when you joined the gang? Yo comencé aproximadamente a involucrarme en esto aproximadamente a los 15 años. Why did you join the gang? La vida, por decir, no es muy completa o no es muy sincera para todos, es decir. Siempre se comenzaba por la droga. Siempre se empezaba diciendo, prueba, no pasa nada, tranquilo, solo es, te lo regalo, ahí está. Uno ingresaba, a eso te daban, la primera es gratis, la segunda es gratis, la tercera es gratis, la cuarta te cobro. Pero como no tienes dinero, o quizás no te alcanza, entonces te dice, no, tranquilo, somos amigos, toma, te la regalo. Entonces, cuando ya era el momento, ahora sí venía la parte de los favores. What kind of drugs did you use? Comencé con marihuana y luego terminé en la cocaína. And when you started using and you had to pay them back, what were the favors that you had to do? Específicamente los favores que me pedían comenzaron súper fáciles. Principalmente tendrían que enrolar, porque vendíamos los porritos o los cigarrillos de marihuana, o también surtir o cortar la cocaína y guardarla en funditas. Entonces llegué a un punto en el que dije, necesito plata. Me llamaban de la cárcel. Esta persona se contacta con nosotros, me dice, ¿sabes qué? Voy a pagarte esto por ayudarme a ir a dejar principalmente carteles de amenazas a distintos lugares. De esto pasamos directamente a personas que no cooperaban, íbamos al lugar indicado y comenzábamos a dispararle a las casas. Did you shoot anybody? Sí, me ofrecieron matar a alguien, $3,000, $4,000, pero nunca lo tomé. Dije, no soy capaz yo de quitarle la vida a una persona. Y ahí fue el momento en que yo decidí retirarme. Lo que sabemos cualquier ecuatoriano es que si tú haces este trabajo, en el momento en que lleguen a atraparte, las mismas personas que te contratan te van a matar para que no hables. Y si no te matan las mismas personas que te contratan, te matan las otras bandas a las que esa persona pertenecía. Incluso yo perdí un hermano también por la misma razón. Los traicionaron los mismos amigos. Les dispararon por la espalda. Unos 6 meses que pasó todo eso. Entonces salí corriendo, me fui, me escondí. Otro tío estaba rondando por ahí y me dice, por suerte saliste rápido. Ya te estaban esperando afuera unos manes en una moto, armados. Te salvaste. How did that make you feel when you found out that your own gang, the guys that you've been doing a lot of shit for, wanted to kill you? O sea, me sentí totalmente traicionado. Me puse súper mal, lloré por miedo
el peligro de mi vida. Me di cuenta de que simplemente somos instrumentos para ellos que pueden utilizar y desechar. Pero sigue la misma situación, están las bandas, están los sicarios. Entonces, algo que aprendí es nunca bajar la guardia desde que me pasó eso. Y aquí estoy, queriendo ser una mejor persona. Eso. Dit is dus een van de... Ja, dit is niet eens een boot te noemen. Dit is een soort van half boot, half submarine. Die zat echt onder water. Waardoor die eigenlijk heel moeilijk te traceren is. Deze heeft nog nooit coke vervoerd. Want ze hadden hem gepakt terwijl die nog volgeladen was met benzine. En die zou dus naar Colombia gaan en weer terugkeren met coke. En die coke, onder andere bestemd voor de Nederlandse markt, wordt niet alleen per boot gesmokkeld. Het gaat ook met auto's en die rijden overal. Ze vervoeren zowel kleine als grote containers, vaak met bananen, op weg naar de haven. Más o menos se tiene calculado que existe una producción de sobre las 100 toneladas al mes de droga que tiene que salir al mercado internacional. In the Netherlands, we have a lot of cocaine that is coming from, of course, Colombia, but it's been shipped from Ecuador. How are you going to stop this? Is there a way to stop this flood of cocaine that's coming not only to the Netherlands, but to all of Europe through the Netherlands and Belgium? Las Fuerzas Armadas ha controlado todas las rutas, tiene controlado todas las rutas para evitar una salida en cantidades exorbitantes. Sin embargo, como son actividades delictivas, son actividades que utilizan rutas clandestinas, continúa saliendo la vía. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es grande y no podemos tener fuerzas militares a cada metro. Wij zijn 10 minuten buiten San Lorenzo op een rivier. Daar verderop is dus de zee en de Ecuadoriaanse havens. En daar is Colombia. En wat hebben die kartels gedaan? Die zijn natuurlijk ontzettend slim. Die hebben daar allemaal nieuwe laboratoria opgezet waar meer cocaïne wordt geproduceerd. En dat kan via deze route zijn weg naar Europa vinden, naar Amerika of waar dan ook ter wereld. Los narcoterroristas ocupan lugares muy difíciles para instalar sus laboratorios, que es la infraestructura importante para la delincuencia, para la producción de la cocaína. Y esos tienen que estar en áreas muy seguras. Y esas áreas muy seguras son los lugares inaccesibles. Ahí están seguros estos laboratorios. La verdad que no voy a dejar por allá por su sector. No rumbo con quiero, venimos a trabajar, nos vamos a tomar la rutina porque de la punta para acá no vemos nada. Het is een kat-en-muisspel, want iedereen kan iets meenemen, al is het maar een paar kilo. Smokkelaars zijn vaak gewone mensen die hier wonen en werken. Ik moet denken aan Jesus, die man in de gevangenis, die als visser niet genoeg verdiende voor zijn 7 kinderen. Las personas que tengan algún bolsito, por favor, me ayuda abriéndolo para poder hacer un registro.
Het Ecuadoriaanse leger controleert op het water, maar kan niet naar de overkant. Dat is Colombiaans territorium. De dorpen aan de Ecuadoriaanse kant worden wel dagelijks gecheckt. Gracias, señor. Yes, hoppa. Hola. Buenas. ¿Habla inglés? No. Ah, no. Solo español. Español, ah. Solo Spanish. What kind of job do you do? Conchando, conchar. Ir a los manglares y sacar conchas. Colombia is on the other side, and there's a lot of coke to be transported. Do you ever get approached by somebody, you know, like you want to transport something for big money? No. No? No. Sí, desafortunadamente no. Would you do it if they give you money to transport something? Pues sí. No hay de qué echar más mano. Sí, hay que hacer las cosas. Tengo 3 hijos, 1 en camino, y no hay oportunidades. Todo lo que hacemos es por suma necesidad. En el ambiente en que estamos rodeados aquí en este medio. Buenos días. I 26, G 57, M 32. When you do these controls, what do you find here, or what are you looking for? Por lo general aquí hay bastante lo que es el contrabando. El contrabando sobre todo de combustible. El combustible lo envían hacia Colombia, al frente, para que ellos puedan realizar lo que es la sustancia, la droga. Y una vez ya la sintetizan allá, pues la envían acá la droga. Entonces ese es un cambio. De aquí sale combustible hacia allá y allá viene la droga. Y bueno, también como lo dijo aquel joven, pues es su manera de subsistir, ya que la pesca no resulta mucho dinero. Entonces ellos recurren a eso. These people are actually also victims of the cartels and of the conditions that they're living in, that they see no other way than to smuggle. Sí, lamentablemente, sobre todo hoy en día se ve que los jóvenes, los más pequeños, entre 15 y 16 años son los que están siendo reclutados por estos grupos. Entonces es un problema social que se vive actualmente aquí. Un impacto de bala aquí. Ajá. Esa fue la que le pasó a la altura a mi sobrina, la chiquita. Esa está justo a la altura de ella, a la cabeza. Y esa estaba en ese momento ni ella se salvaba. Por eso preferimos taparlo y no ver como que no ha pasado nada. Jordan woont met zijn moeder Olga, zijn zus, zijn neven en zijn nichtje in een piepklein huisje. Het geweld van de drugsgangs heeft hun leven voorgoed veranderd. Can you tell me what happened? El año pasado, lunes 11 de diciembre a las 8:30 de la noche, estábamos todos reunidos en mi casa con mi esposa, mis hijos, mi hermana. Mis 2 hijas, las mayores, estaban en el cuarto acostadas en la cama. De un momento a otro se acercó una persona con un arma en la mano, apuntándome, sin yo tener razón alguna. Nosotros lo que hicimos en ese momento es correr al cuarto, a coger a las veces más grandes y tirarnos al piso, pero parece que ellos también corrieron a la otra ventana a disparar como locos. A mí una bala me traspasó el cuello, la parte de la nuca, y ya cuando dejé de escuchar todo eso, ya yo me levanté, accioné y vi a mis hijos ya todos ensangrentados, todos heridos, y lo que uno se le mete es de coraje, ya uno no sabe qué hacer. Llegaron vecinos, familiares,
a ayudarme, a llevar a mis hijos y a mi esposa al hospital, pero todo fue algo rápido. Yo no me encontraba en casa y cuando llego, él me da la mala noticia que ya los 3 niños, el varoncito, la mayor y la niña de 5 meses ya habían fallecido. La niña de 5 años la llevaban al hospital del niño en Casa Bustamante porque todavía tenía signos vitales, pero llegando allá al hospital, la niña ya llegó ya fallecida. Y era mi esposa. ¿Cómo se llama? Rosa. Rosa. Ella se llama Jordana, Briana, Adiel y Aitana. Ya iba a cumplir, este año cumplía 8. La de que iba a cumplir 6, él iba a cumplir 4 y iba a cumplir 1 añito. 1 año. Tenemos una vida por delante, pero Did you get any help after your family was murdered? o sea, ayuda por toda la gente del barrio, gente de otros lados, yo donaciones. Y yo le agradezco a las personas que nos ayudaron y en realidad nosotros no teníamos en ese momento el dinero para comprar las cajas y las bóvedas, no teníamos y gracias a Dios la gente nos ayudó bastante. Why do you think that they did this to you? En realidad fue una equivocación porque era contra las casas de al lado. En el barrio, luego nos conocen, como él le dijo, todos. Allí los vecinos saben que todo fue un error. Las mismas leyes, las mismas autoridades. En la primera noche del velorio de los nenes, se acercó la policía a darnos el pésame. Ya, y que también habían allanado ese domicilio en la misma noche de la tragedia y encontraron muchas evidencias en esa casa. Pero bueno, luego, como yo le dije a la autoridad, al policía, a mí ya de qué me sirve su pésame. Si ustedes sabiendo todo, ¿por qué no hicieron algo antes de que pasara la desgracia? Ya mis niños no son los primeros, ni tampoco serán los últimos. ¿Cuántos niños más se perderán si las leyes no toman asunto, carta en el asunto en todo lo que está pasando aquí en el país? Lo único que le digo, humanamente me devasté. Pero como les digo, lo único que hice fue, y le sigo todavía, pidiéndole fuerza al Señor. Porque le digo, si yo me decaigo, Él se decae. Mi familia se sigue decayendo. Ya con todo lo que me aconteció, nos pasó, ya dentro de mí, mi corazón, en verdad, está hecho piedra, destrozado. Y tenerle miedo, ya esta experiencia ya la viví. O sea, ya el miedo lo perdí. Y si algún día, con el pasar del tiempo, me llega a pasar algo, yo sé que me voy a reunir con mi familia. You have Colombian Coke, Bolivian Coke, Coke from Peru. So yeah,
they say de keuze is reuze. You have a lot of choices, huh? You can choose. And just from your phone, WhatsApp, and... Yo solo veo sangre en ese menú porque la sangre de mi esposo está ahí, las lágrimas de mi esposo, de mis hijos, las mías, las de muchísima gente están en ese menú reflejadas. Solo veo eso. De staat van beleg is inmiddels verlengd. En daarmee houdt het leger alle bevoegdheden. Maar het geweld is alleen maar toegenomen. En dat geldt ook voor de drugshandel. Finalmente no la necesitan. El ser humano no necesita drogas para vivir, ¿sí? Y sin embargo, la mitad o casi todo este continente, América Latina, se desangra por la droga. Mi tierra, se podría decir, se ha convertido todo en una favela, controlada por el microtráfico, el tráfico. Conozco las bandas, conozco todo, cómo funciona. Y son tan manipulables que, sinceramente, si verdaderamente no hacen algo drástico aquí, se va a mantener igual, incluso peor. Are you thinking of leaving Ecuador? Yes. Of course, with my children. Yes. Yes, because I don't have the guarantees. There are no guarantees to your life or the life of my kids.